con con otra, otro tema. Tenemos todavía para ir como que delimitando este año las clases. Tenemos todavía en puerta otras dos sesiones o dos clases este año. Esperemos en Dios que nos permita hacerlo. Me parece que son dos. Y ya después vamos a estar de vacaciones todos y a disfrutar las vacaciones, la familia, el tiempo, todo lo que Dios nos permita, ¿sí? Entonces, no vamos a poder abarcar todo este año, pero estamos hablando de algunos personajes que son tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver hoy a Abel. Abel es también una figura de Cristo, un tipo de Cristo, hermanos, ¿sí? Al final vamos a orar y en medio vamos a detenernos un momento para escuchar algunos comentarios de ustedes. ¿Está bien? Bueno, el nombre de Abel viene de una raíz del hebreo que significa exhalación, que sale, resuello. Adquiere el sentido de algo que asciende y como resultado, pues es un tipo del hombre espiritual, es un tipo de Cristo. Cristo es espíritu vivificante, el hombre espiritual, acuérdese. Eh, entonces también, aparte de ser un tipo de Cristo en esa área, ¿verdad? Como un hombre espiritual, el caso de Abel, eh, también habla de su sangre, ¿verdad? La sangre inocente. Cuando hablan de la sangre de Abel en la Biblia, se refiere como a la sangre de un justo, la sangre inocente, que fue derramada en este caso en su muerte. Conocemos la historia de Abel, que por traer una ofrenda y hacer las cosas como Dios le había mandado hacer, y él siendo obediente y además teniendo fe, pues le agradó a Dios, dice la palabra. Entonces, ah, en el caso de esas ofrendas que se traen su hermano Caín y él delante de Dios, ¿verdad? Que en el caso de Caín, pues se levanta contra su hermano, lo mata, y la Biblia habla de él como primero ser humano que muere, ¿verdad? De una manera violenta, ¿sí? Así que habla de su sangre, la palabra de Dios, la sangre inocente derramada en su muerte. Eso está en Mateo 23:35. Dice, lo voy a leer para usted, para que venga sobre vosotros. Dios está hablando con la generación de judíos, ¿verdad? De fariseos, de religiosos. Dice, toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, ¿verdad? Dice ahí, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. En el caso de Abel se refiere como a la Biblia como su sangre inocente, como un hombre pues justo, ¿verdad? Así que vamos a ver ahora Mateo 27:4. Si alguien me ayuda, si no yo lo busco también. Mateo 27:4 habla de la sangre inocente del Cordero de Dios, de Cristo, pues, ¿sí? Dice, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente, dice Judas, ¿verdad? Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros allá tú? Es decir, Judas buscó como que revertir o arrepentirse en un sentido, ¿verdad? Buscó la manera de arreglar las cosas, pero su corazón pues había esa maldad, ¿no? Y fue con los señores y dijo, la sangre que yo he entregado en ustedes, la vida, es una vida inocente, es sangre inocente. Entonces ahí hay un tipo de Cristo y de Abel, Abel como un tipo de Cristo, ¿sí? Él sacrificó, bueno, un cordero, Génesis 4:4, vamos a ver. Allí se encuentra, de hecho, la historia completa de el hermano Abel, ¿sí? En un pocos versículos, dice, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón.
Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Ese es el número 4 de Génesis, ¿verdad? Pues estamos viendo allí que hubo un sacrificio de por medio, ¿verdad? Vemos un mandato ahí que Dios había hecho, que no nos los explica Génesis, ¿verdad? Como anticipo precisamente de ese sacrificio de Cristo. En el caso de Abel, pues él no era el que fue sacrificado, ¿verdad? Él murió de forma criminal, por decirlo así, pero en el caso de él no era el sacrificio, ¿verdad? Como Cristo, pero sí es un tipo, porque él obedece a Dios, ¿verdad? Sacrifica ese cordero, dice de lo más gordo de él, acuérdese que siempre que alguien traía ofrenda de un cordero a Dios, la grosura era quemada, era un sacrificio literal, ¿verdad? Y bueno, ese nos está haciendo entregado allí en ese versículo de Génesis 4 el anticipo, el adelanto de que Dios enviaría a su Hijo Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en Juan 1:29. Ahí vemos el plan de redención. Todavía no hay ley, sin embargo ya hay un sacrificio, ya hay un mandato allí, algo que apunta hacia esa muerte del Cordero que venía, ¿verdad? En el futuro. Así que ahí a lo largo de la palabra de Dios encontramos sacrificios antes de la ley. Acuérdese que dentro de la ley ya se introdujo leyes sacrificiales, donde todos para cubrir el pecado, ¿verdad? Eh, Sacrificaban un animal, un cordero, ¿verdad? Un carnero y a su favor, ¿sí? Era un orden que Dios estableció ya en la ley, pero antes de la ley existía. También Abel tuvo que poner sus manos sobre ese cordero que trajo a Dios como ofrenda, tuvo que haber confesado sus pecados y tuvo que haber creído y tenido fe. Eso lo vemos en Hebreos, más adelante lo vamos a leer, ¿sí? Hebreos 11, donde él ofrece con toda la fe, pone sus manos, y bueno, no era él el Cordero, pero está apelando a Cristo, que todavía no venía, ¿verdad? Los sacrificios, leemos que Abraham le ofreció muchos antes de la institución precisamente que decíamos de la ley en el Levíticos, ¿verdad? En el libro de Levíticos. Así que ¿de dónde había sacado Abraham esa idea de sacrificio? Dios incluso le pide que sacrifique a su hijo. Había muchas creencias en aquel tiempo de gente que no era creyente que sacrificaba gente, ¿verdad? Pero bueno, no es el tema ahora. Estamos viendo a Abel como tipo de Cristo. Estamos tratando de encontrar esas partes importantes que nos ayudan a creer en Cristo desde el Antiguo Testamento, a verlo, a identificarlo allí. Así que ahí vemos a Abraham y donde Dios le dice, Dios se proveerá y Dios proveyó de un cordero, ¿verdad? Que apunta hacia el cordero en el futuro. Así que la idea que Abraham tuvo, la idea que Abel tuvo de un sacrificio no era una idea que algo que se le ocurrió de repente, sino representaba lo que Dios iba a hacer y Dios les había mandado hacer. Ahí sí vamos a ver Hebreos 11:4, por favor. A ver, ¿está conmigo? Porque no lo estoy viendo, pero sé que está conmigo, ¿sí? Ok, mire, dice, por la fe entendemos, no, por la fe, en el versículo 4 de Hebreos 11, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Ya vimos que Abel era justo y no tenía nada que ver por sus obras con lo que él hacía, sino por la fe, dice ahí. Dando testimonio, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Esa fe, ¿verdad? Que él tiene, sigue
recordando la vida de Abel por su fe. ¿Fe en qué? Fe en que él no podía presentarse ante Dios como Caín con una ofrenda para decir, Caín era labrador de la tierra y traer su propio esfuerzo, ¿verdad? Sus propios méritos, sino traer un animalito inocente y declarar, confesar sobre él todas sus culpas y decir, yo no puedo, yo no soy, ¿verdad? Tiene que ser alguien más, en nuestro caso el Cordero de Dios, ¿verdad? No nuestros méritos. Así que dice que Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Y quizás tú estás buscando ofrecer lo mejor y eso es bueno, pero acuérdate que el sacrificio más excelente y por excelencia el mejor, pues es el de Jesucristo nuestro Señor. Así que nunca lo que tú y yo hagamos va a igualar lo que Jesucristo hace. Puedes buscar lo mejor y estar perfecto, pero nunca jamás podrás agradar a Dios por lo que tú haces, por lo que tú tratas de dar, por lo que tú te tratas de esforzar. Siempre le has agradado a Dios porque le has dado tu vida a Cristo, porque has confiado en los méritos de Él y no en los tuyos. Pero estamos hablando de Abel como tipo de Cristo. Así que Hebreos 11:4 habla de que Abel ofreció a Dios un mejor, literal dice, un más grande sacrificio, ¿verdad? Por la fe. ¿A qué fe? Fe requiere de un conocimiento, una revelación, ¿verdad? Para poder sacrificar o presentar un sacrificio, ¿verdad? Eh, Habla de esa obediencia a Dios. Dios le dijo, no puedes presentarte, tiene que haber un sustituto, ¿verdad? Tú no puedes hacerlo, no puedes ganarte el cielo, como dice la gente, ¿verdad? Ya te ganaste el cielo, ¿no? Entonces, en el Nuevo Testamento dijimos que Abel es considerado como un mártir en Mateo 23:35, ¿verdad? Y también es considerado por su fe en Hebreos 11:4. Y también habla la Biblia de su justicia. Ahí sí ayúdeme, por favor, en Primera de Juan 3:12. Primera de Juan 3:12. ¿No? ¿Nadie? Y yo, ¿Están? Sí, ok. Por favor. dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Ok, entonces Abel era justo. Y leímos en Hebreos que él es justo también por la fe, ¿verdad? Es otro proceso en el que somos insertados, perdón, al creer, cuando Dios pone su fe, inserta su fe en nosotros, nos ayuda a creer y entonces esa fe en la obra de Cristo nos hace justos. La justicia que hay en nosotros es una justicia imputada y no tiene nada que ver con cuán buena gente somos, ¿verdad? Porque podemos ser buenas gentes y todos ustedes son buenas gentes, pero eh, no se trata de ser buena gente, ni siquiera de obedecer nosotros, porque la verdad nunca pudimos obedecer hasta que Cristo llegó a nuestra vida, ¿verdad? El único que pudo obedecer toda la ley. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que vamos ahora a ver las comparaciones, ¿no? Entre Abel y Cristo. Algunos puntos importantes, hay muchos, o alguien puede ser revelados más puntos, ¿verdad? Eh, Estos puntos incluso los sugieren algunos hermanos, ¿sí? Los que le voy a compartir a usted. Por ejemplo, Abel dice en la Biblia que era pastor. Acuérdese que Caín era labrador de la tierra, se cargaba de la tierra, pero Abel era pastor, ¿verdad? Dice la Biblia que nosotros tenemos que ser o que poner nuestra vista en las cosas de arriba, poner la mira en las cosas de arriba, ¿verdad? Abel era pastor, Génesis 4:2, y Cristo es el buen pastor, Juan 10:11. Estamos allá encontrando algunas comparaciones de Abel como un tipo de Cristo.
Cristo en el Antiguo Testamento. Cristo es el buen pastor. Juan 10:11, Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, ¿verdad? Pero el asalariado no, ve venir el peligro y huye, ¿verdad? Pero el buen pastor su vida da por las ovejas. Abel también, en otra comparación, fue odiado por su hermano. Génesis 4:5, cuando Caín ve que a Dios no le agrada su ofrenda porque él trata de llegar a Dios con sus méritos propios, su esfuerzo personal en esa ofrenda que él trae, lo mejor de la tierra. Tú puedes traer lo mejor de ti, lo mejor de la tierra, pero a Dios no le interesa lo mejor de la tierra, ¿verdad? Lo mejor muchas veces de la tierra, ya hablo de un sentido literal, lo mejor de un sistema que está perdido y en tinieblas, dice Dios que son como trapo de inmundicia nuestras mejores obras, ¿verdad? En este caso, su hermano, al ver que no fue aceptada su ofrenda, lo mata, se levanta contra él, ¿verdad? Fue odiado por su hermano. Pero Cristo, en comparación con Abel, igual, fue aborrecido por el mundo y despreciado por los suyos, dice la palabra de Dios. Isaías 53:3, ¿verdad? Dice que fue desechado por nosotros. ¿Alguien nos ayuda a leer Isaías 53:3? ¿Alguien que quiera participar? ¿No? Dice, despreciado y desechado entre los hombres, Ujú. varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que es No, se fue. Como que escondimos de él el rostro. Gracias, hermano Roberto. Creo que se desconectó. Bueno, lo vamos a esperar ahorita. Es un versículo, un cuadro del Cordero de Dios que vendría, ¿verdad? De ese Cristo. El Evangelio de Isaías le llaman mucho, ¿verdad? A este libro. Juan 15:8, cuando regrese el hermano Roberto, bueno, vamos a estar al pendiente. El pastor Roberto. En este caso, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Creo que yo leí el 8 y es el 18. Aquí lo tengo. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Así que Jesucristo fue aborrecido. Y era su ministerio desde el principio, fue anunciado. Igual que Abel fue odiado por su hermano. Por eso se levantó contra él. Jesús de la misma forma, ¿verdad? Abel fue muerto por envidia, dice la palabra de Dios en Génesis 4:8. En este caso, se levanta Caín y lo lleva a dar un paseo, se van de picnic al campo y por allá se levanta contra él, ¿verdad? Ya está de regreso, Pastor Roberto. amén. Ah, ok. Sí alcanzamos a escuchar el versículo, ¿eh? Ajá. Sí, está bien. Ok, ok. Entonces estamos en en otro punto donde dice que Abel fue muerto por envidia y Cristo fue entregado a la muerte por envidia. Ya vimos cómo Abel fue muerto por su hermano, le envidió, vio que pues su ofrenda no era como la tecnología que era necesaria para su tiempo, para venir a Dios, pero ni en este tiempo, con toda esta tecnología, esa obra de Caín no fue suficiente para agradar a Dios, porque nuestras obras no agradan a Dios cuando estamos en Cristo, hasta que venimos a Él por sus méritos, por la fe en Él, entonces eh, podemos agradarle en Cristo Jesús. Así que Cristo fue entregado a la muerte por envidia. Marcos 15:10, ¿alguien tiene Marcos 15:10? ¿No? Yo lo tengo. A ver, por favor. Dice, porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Ok, él lo sabía. Estamos viendo ahí la comparación entonces del tipo de Cristo que es Abel. Abel también fue vengado por Dios, ¿sí? Veamos hasta el final, perdón, hasta el principio, no el final.
en Génesis 4, donde dice la palabra de Dios que surge un castigo en el caso de Caín, ¿verdad? Porque empieza Dios a hablar con Caín y le dice, oye, ¿dónde está tu hermano? Y él se enoja y dice que yo, ¿acaso soy guarda de mi hermano? Dios sabe lo que ha pasado, ¿verdad? Pero eh, Caín y nosotros a veces llegamos a pensar que Dios no lo sabe, pero Dios lo sabe todo, ¿verdad? Pero Dios quiere hablar y quiere que tomemos una actitud correcta, ¿verdad? Estamos en una relación correcta con Dios porque Él nos ha dado su justicia y quiere que conversemos con Él, que respondamos, ¿verdad? Y Él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Génesis 4:10, ¿verdad? Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Así que vemos a Dios vengando. ¿Sí? Abel fue vengado por Dios, Cristo fue vengado por el juicio de Dios también. Ahí lo vamos a regresar, vamos a verlo en Marcos. Por favor, Marcos capítulo 13, donde dice la palabra de Dios. Aquí lo tengo yo ahora. Vamos a ver en el versículo 1 y 2 de Marcos 13. Creo que sí es este. Saliendo Jesús del templo le dijo, sí es este, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces Abel fue vengado por Dios. Cristo fue vengado por ese juicio que Dios trajo a la nación de Israel, ¿verdad? Quienes le estaban entregando por envidia, los sacerdotes, la gente religiosa de su tiempo. Y entonces Dios eh, trajo la venganza a favor de su Hijo, ¿verdad? Por el juicio a esa nación. Y los apóstoles o los discípulos, perdón, le están diciendo a Jesús, mira, mira el templo, mira la ciudad. Lo que más amaban era el templo, era un símbolo de su religión en el caso de los judíos, ¿verdad? Dicen, mira, qué grande, qué bonito, cuánto oro, qué bien adornado, le están diciendo los discípulos. Y Jesús les dice, de cierto les digo, y empieza una profecía y les dice, no quedará piedra sobre piedra. Ahí está el juicio de Dios. Está diciendo, todo esto va a ser destruido, va a ser derribado. Y de eso habla Dios cuando habla del día del Señor, que no es lo que estamos compartiendo. Eh, Pero estamos hablando de una comparación de que Abel fue vengado por Dios, Cristo fue vengado por ese juicio que Dios trajo a la nación, a los que le enviaron, ¿verdad? Bueno, Abel ofreció un sacrificio que Dios había decretado, ¿verdad? Se puede entender entonces que Dios ya les había dicho a las personas en el tiempo de Abel cómo podían acercarse a él, ¿sí? ¿De qué forma? La única manera era a través de un sacrificio que anunciaba el sacrificio de Cristo. Sin embargo, Caín tomó su propio camino, su propia decisión, hizo su propia religión y dijo, no, a Dios podemos llegar como a Roma, ¿verdad? Por muchos caminos. No, no, a Dios no es así, ¿no? Solo hay un camino para llegar a Dios y ese es Jesucristo, ¿sí? Entonces Abel ofrece ese sacrificio, entiende que Dios ya le había dicho cómo acercarse en ese tiempo, porque no venía todavía el Cordero después de que el hombre había fallado, ¿verdad? Y así que él tiene fe y ofrece ese sacrificio con esa fe verdadera, ¿verdad? Eh, Dios determinó el tiempo del sacrificio. Génesis 4:3 dice que cuando pasó el tiempo, el proceso del tiempo, al fin del tiempo, dice la palabra de Dios en Génesis 4:3, Dios determinó el tiempo de ese sacrificio, la manera en que ellos lo tenían que hacer. Dice, fue después de días, parece que el Señor había ya designado cuándo Abel tenía que ofrecer un sacrificio, ¿verdad? Un tiempo específico para traer esas ofrendas, ¿verdad?
Dios en Génesis 4:4, hablando de Abel, señaló también el lugar donde, ¿sí? Dice que él trajo, pero ¿a dónde? Bueno, Dios había señalado el lugar, no dice ahí la Biblia, pero seguramente que Dios le había señalado. Dios indicó la forma que tenía que traerse el sacrificio, ¿verdad? Caín se acercó diciendo, bueno, pues como yo me esforcé tanto, pues no necesito fe. ¿Cuál era la forma? ¿Cuál era el modo? El lugar, Abel supo. El tiempo, Abel lo sabía. El modo, con fe, ¿verdad? Él tuvo que traer el animalito, ponerlo ahí, poner sus manos, confesar sus pecados y hacerlo con fe, sabiendo que él no podía acercarse a Dios y de ninguna manera podía ganarse la gracia, de ninguna manera podía acercarse a Dios correctamente, sino a través de la fe. Todos los que nos acercamos a Dios dice que debemos de acercarnos con fe, ¿verdad? Así que Amén. en esta comparación, Cristo mismo fue el sacrificio decretado también por Dios. Dios determinó el tiempo. Ay, ay, ay. Gálatas 4, del 4 al 5, ¿alguien nos ayuda? ¿No? Gálatas 4, del 4 al 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gracias, Pastor Roberto. Estamos hablando acerca de que en el caso de Cristo, como en el de Abel, hubo un tiempo que Dios determinó para que Abel trajera su ofrenda y en este caso para que Cristo viniera para entregar su vida por todos nosotros. O sea, no crean que Dios se le ocurrió así de momento y dijo, ¿saben qué? Ya terminé esto y entonces que venga el Cordero. No, no, no. Fue un Cordero inmolado desde el principio de la creación. Es más, desde antes, dice Apocalipsis, ¿verdad? Usted puede anotar primera de Pedro 1:20, también habla de ese tiempo determinado. Y Dios también señaló el lugar del sacrificio, ¿verdad? ¿Cuál fue el lugar? Jerusalén, aquel monte, ¿verdad? Aquel lugar. Dios indicó también el modo, la forma en que Jesucristo sería sacrificado, ¿verdad? Crucificado, en este caso, levantado en una cruz. Juan 3:14, ¿sí? Allí dice la palabra de Dios. Hay que leerlo para ver que no estamos inventando algo, ¿verdad? O Sí, que amén. estamos pensando en que así es o no, ¿no? ¿Sí lo tiene? Amén. Ahí está. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Les dije 3:12, ¿verdad? Es 3:14, perdón. Sí, Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Todavía no iba a la cruz, pero ya había Dios establecido una forma, un modo, ¿sí? Así que comparamos a Abel, tipo de Cristo, en ese sacrificio que trajo a Dios, Cristo levantado en una cruz. Y como ya casi estamos llegando al final, hay otros puntos más, pero quisiera hacer un paréntesis aquí y dejar un espacio para que todos los que quieran puedan participar y decir, oye, pues está bien, no está bien, vamos por ahí, tengo una pregunta, tengo que agregar esta frase, esto que estoy sintiendo, algo que usted tenga en su corazón. ¿Alguien tiene algo? ¿No? Ok, ¿continuamos? amén. Ok, vamos entonces. Cristo fue un sacrificio perfecto, ¿verdad? Porque Abel, dice la palabra de Dios, que ofreció un sacrificio sin defecto.
Estamos pensando en Abel, tipo de Cristo, pero pues, obviamente estamos hablando de ese sacrificio, esa ofrenda que trajo a Dios, por eso es un tipo de Cristo. Y Él ofrece un sacrificio sin defecto en Génesis 4:4. Él trajo la más excelente ofrenda, dice Hebreos capítulo 11. Lo mejor, Génesis 4:4, ¿verdad? Eh, con Amén. mucha mm, puntualidad, Abel presentó una ofrenda un, de lo mejor, ¿verdad? De lo primero o de lo mejor que tenía en su rebaño, de sus partes grasas, de sus primogénitos, ¿verdad? Lo mejor de lo mejor trajo a Dios, ¿sí? Abel, por lo tanto, ofreció, dice Hebreos, recordando 11:4, Hebreos 11:4, ofreció más excelente sacrificio que Caín, ¿sí? Y Cristo mismo fue un sacrificio perfecto, ¿sí? Eso lo dice Hebreos 7:26. ¿Alguien nos ayuda? Hebreos 7:26. ¿No? Ok. Sí, yo Ah, ok. lo estaba buscando. Sí, muy bien. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ok. Esto está hablando de Cristo ya en el Nuevo Testamento, obviamente. Y en el Antiguo lo vimos en Génesis 4, pero también Éxodo 12:5, que es el Antiguo Testamento. Los sacrificios, dice que el animal sería sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Mm, Está hablando acerca de la Pascua, en este caso el Cordero Pascual. Tendría que ser un animal desde el Antiguo Testamento sin defecto, como lo que ofreció Abel, el tipo de Cristo. Cristo, Abel ofreció un sacrificio sangriento, porque así eran los sacrificios, Génesis 4:4. Traer, presentar al animalito, quemar la grosura, sacrificarlo delante de Dios, ¿verdad? Un derramamiento de sangre, una imposición de manos declarando el pecado, pero bueno, era un sacrificio sangriento. El de Cristo, por supuesto que Él nos dio su propia sangre, la derramó, ¿verdad? En ese sacrificio tan, tan sangriento, tan cruel, ¿verdad? Hebreos 9:14, allí estábamos, ¿no? Sí estábamos en Hebreos. Amén. 9:14 dice, aquí lo tengo, yo sé que también usted lo busca. Y cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que esa sangre cubría los pecados por un momento, en el caso de Abel, los pecados suyos, los propios, en el caso de Cristo, nuestros pecados. Y le damos gracias a Dios por eso. ¿Sí? Así que ahí está ese tipo, Abel, haciendo un sacrificio. Abel, retomando, ofreció un sacrificio personal por sí mismo. Lo trajo a Dios, por eso a Dios le agradó, porque eso fue para perdonar, cubrir sus pecados, ¿verdad? Así era en el Antiguo Testamento, para cubrir. En nuestro caso es para perdonarlos, para alejarlos como está el oriente del occidente de lejos. Así hizo Dios, alejar nuestros pecados de nosotros. Así que otro punto más, y ya estamos, les decía yo, cerrando. Abel ofreció un sacrificio personal por sí mismo, ¿verdad? En su sacrificio hubo un derramamiento de sangre, hubo una confesión. Cristo fue una ofrenda sacrificial, ya lo estamos repitiendo, en sustitución de otros y de todos nosotros. ¿Puede leer alguien 1 Corintios 15:3 para ver que estamos diciendo algo que dice la Biblia? ¿Sí? Primera a los Corintios 15:3.
¿Lo puedo leer? Yo, Sí, por favor. Hermano Rodolfo. porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ajá, ¿Ya? muy bien. Entonces estamos viendo aquí esa palabra donde dice que Él fue la ofrenda que sustituyó, ¿verdad?, nuestra vida, ¿sí? Y habla de redención. Eso en su más amplio sentido, la redención es donde Él nos compra, comprar un esclavo para dejarlo en libertad. Él tomó nuestro lugar, no solamente nos compra y nos deja libres, ¿verdad? Sino que nos vamos y Él se queda y toma nuestro lugar, ¿sí? Es como si alguien en la cárcel, tú tienes un familiar y te dice, ¿sabes qué? Este, la única forma de que salga tu familiar es que tú te quedes por él. Es lo que hizo Cristo, ¿verdad? Y Él se quedó por nosotros en aquella cruz. Y ahí todos morimos con Él, con esa fe, ¿verdad?, que tenemos en su sacrificio, en su muerte y en su resurrección, pero ahí morimos y cuando Él resucitó, resucitamos con Él ahora, vivimos con Él, vivimos para Él, vivimos por Él. Bueno, Abel ofreció un sacrificio que fue aceptable ante Dios, dice Génesis 4:4, es un versículo que habla del tipo de Abel como Cristo. Dios lo acepta y se agrada, porque no se presenta él mismo y dice, yo soy tan bueno que mira, puedes ver esta parte de mí, yo te la traje, no. Él presenta a alguien más que muere, la muerte que él merecía por no poder cumplir con las expectativas divinas, y tiene fe en eso y a Dios le agrada, ¿verdad? Fue una ofrenda aceptable a Dios. Cristo mismo fue un sacrificio acepto a Dios. Hebreos 10:5 al 7. Alguien, ahora sí, Ever, por ahí estás. Hebreos 10:5 al 7. ¿No? Sí, 5. No, ¿cuál dijo? ¿Hebreos qué, perdón? 10:5 al 7. Dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Ajá, no le agradaron a Dios los sacrificios porque la gente entró en una relación incorrecta, ¿verdad? Ya entregaba lo más feo, ¿sí? Traedlo cojo, dijo Dios, ya no quiero eso, ¿verdad? Abel ofreció un sacrificio que fue aceptable a Dios y Cristo mismo fue ese sacrificio acepto a Dios. Abel ofreció un sacrificio suficiente, aunque temporal. Era lo que Dios pedía en ese tiempo porque todavía no venía Cristo. Aunque era temporal, ¿verdad? La gente que pecaba hoy y mañana, la otra semana y cada año, el sacerdote también hacía un sacrificio por todo el pueblo y todo el año, ¿verdad? Entonces, sin embargo, fue un sacrificio suficiente. Así era antes, ¿verdad? Eh, para el momento que él vivía. Sin embargo, era temporal, no tenía que hacerlo continuamente. En el caso de Cristo, fue un sacrificio suficiente, pero fue eterno. Estamos comparando, ¿sí? Suficiente es el sacrificio de Cristo, es el versículo que leímos de Hebreos, capítulo 7. Me parece que ya lo acabamos de leer. Yo le digo cuál, el 27, donde dice que no tienen necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes, hablando de Cristo, de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Así fue el sacrificio de Cristo. Abel enseñándonos tipo de ese Cristo que vendría a través de esa ofrenda que él hizo y que por la fe que él tuvo todavía habla por él, ¿verdad? Todavía conocemos, ¿verdad?
acerca de ese tipo de Cristo en la vida de Abel como un hombre justo. Y bueno, la sangre de Abel clamó justicia a Dios sobre la tierra, porque el Señor es vengador de todo lo que sucede. Y de ese primer asesinato, por decir, ¿verdad? Tenía que ver con una gran ofensa contra la imagen divina en el hombre. Es decir, Caín se levantó no contra Abel, que había creído, sino contra la imagen de Dios en la vida de Abel, un hombre que por la fe se convirtió en justo, ¿sí? Y Jesucristo es nuestra justicia, ¿verdad? Sí, amén. Entonces, la sangre de Abel clama por esa justicia. En Génesis 4:10 ya vimos, ¿verdad? Dios habla con Caín y le dice, oye, la sangre de tu hermano clama. ¿Qué pasó? ¿Verdad? Ah, Caín piensa que Dios se le pasa alguna situación, pero a Dios no se le pasa nada. Dios nos ama y Dios tiene nuestra vida en sus manos y los detalles más mínimos los tiene, ¿verdad? Definidos, y los momentos más buenos y los momentos más difíciles de nuestra vida. Y la sangre de Cristo, que es el último, nos trajo perdón. La sangre de Abel clamó por justicia y la sangre de Cristo nos justificó, nos trajo perdón, nos trajo salvación para todos los que se arrepienten, para todos los que reconocen a Cristo, para todos los que creen. El que se acerca a Dios es necesario que crea, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, Hebreos 12, a ver, 12:24. Oh, ya me pasé. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. La de Abel Dios la escuchó, ¿verdad? La de Jesús no solo la escuchó, nos salvó, nos limpió, nos perdonó, nos redimió, nos rescató. Todo lo que Dios hizo a través de Cristo. Así que en Abel nosotros podemos ver a ese tipo en el Antiguo Testamento de Cristo. Dios anunciando a su Hijo desde Génesis ya 3:15 antes. El hombre cae, Dios dice, voy a traer, tengo un plan. Esto no es algo que está surgiendo de una manera espontánea. Yo tengo un plan desde la eternidad y ese es el plan. El plan es un plan muy maravilloso que entendemos perfectamente nosotros, un padre con su hijo. Ya tenemos al Padre. Amén. Y ahora, ¿quiénes son Amén. los hijos? ¿Quiénes son los hijos? La historia se trata del Padre y Cristo, del Padre y nosotros. Es el Evangelio. O sea que estás dentro del plan. O sea que la vida puede estar en un momento tan difícil o tan buena también, pero estamos dentro del plan. Estamos en Él, en Cristo. Y ahí vimos el tipo de Cristo. 7:47. Estamos en un momento apropiado para terminar. Podemos emocionarnos, hacer una predicación, algunos pensamientos, desarrollarlos, pero eh, ah, mi corazón se conmueve por todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Aleluya. Y nosotros no podemos darle lo mejor. Ya Cristo dio lo mejor. No quiere decir que no le demos lo mejor. Podemos hacer lo mejor que podamos, pero ya alguien dio lo mejor, la mejor ofrenda, el mejor sacrificio. No debes de temer si algún día algo te sale mal o algo está fuera de tu control, porque ya fue entregado lo mejor y Dios está agradado contigo. Así que es el momento de participar, por favor. ¿Alguien puede decir algo? Yo, perdón, quería comentar que sí me impactó demasiado este último punto porque creo que muchas veces, no, personalmente no podía ver a Cristo en esta historia, ¿no?
o lo entendía parcialmente, veía algunas partes sí parece Cristo y algunas partes no, o lo entendía como una enseñanza personal, ¿no? Ah, sí, tengo que dar una ofrenda apropiada para el Señor y no trataba yo de encontrar a Cristo a través de este pasaje, ¿no? Pero viéndolo así, como la sangre de Abel clamaba por justicia y como la sangre de Cristo pues ya lo hemos leído, ¿no? En Hebreos 12, cómo es una sangre mejor que nos limpió, pues te hace recordar la justicia con la que Dios te ha vestido, la justicia que Dios ha clamado para tu vida, la libertad en la que te hace vivir y yo creo que es muy hermoso poder encontrar en la palabra algo que no solo sea una enseñanza como a nivel personal. Ah, sí, yo aprendí estos valores. Ah, sí, como si fuera una pequeña escuela donde aprendes un valor o una pequeña enseñanza, sino que verdaderamente estás viendo que Cristo se revela desde hace tanto tiempo y Cristo quiere hablar y quiere acercarse hacia la humanidad y hacia ti, claro. Entonces, no sé, a mí me impacta mucho pues encontrarlo en todas partes y darme cuenta que es un amor tan grande que con el que decidió limpiarme, lavarme, justificarme y pues nada, agradezco mucho que hayamos podido reflexionar al respecto. Gracias, gracias a ti. ¿Alguien más, hermanos, que quiera, por favor, compartir algo? ¿No? Una pregunta, ¿todo bien? ¿Sí? Sí, pastor, todo muy bien. Ok. Los que puedan, vamos a orar para terminar este momento. Los que puedan, pueden prender su cámara. Los que puedan. Si está, como dice Uriel, cenando todavía, no se puede. Pero los que puedan, por favor, háganlo. Eh, denme el privilegio de verlos, hombre. Los voy a ver hasta el domingo, nada más por teléfono. Bueno, algunos nos vamos a ver antes. Mañana hay reunión de jóvenes. El viernes tenemos una pequeña reunión por ahí. Y bueno, ok. Los demás no pueden, ¿verdad? Ok. ¿Les parece bien si damos gracias a Dios? ¿Sí? Ok, Amén. gracias. Gracias los que pudieron ah, prender su cámara. Nuevamente, Pastor Roberto, ¿nos haces el favor de orar? Sí, sí. Padre, gracias te damos una vez más por tu rica palabra, Señor Jesús, porque son enseñanzas no superficiales, como lo dijo Abdi hace un momento, sino son enseñanzas profundas que nos hacen ser cada día mejores y sobre todo conocerte más. Y cuando te conocemos más, podemos saber más quiénes somos, Señor. Muchas gracias por esta palabra. Gracias por el pastor Martín, Señor Jesús. Que cada día, Señor, tengamos más hambre, tengamos más sed de tu palabra, Señor, porque es nuestro pan, como dijiste, que tú eras nuestra porción. Tú eres nuestra porción, tú eres nuestro pan. Muchas gracias, Señor Jesús. Bendice a cada persona que estuvo en esta transmisión. Bendice en especial al pastor Martín. Le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos, les amamos. Nos vemos.